Bendiciones, mi gente, a todos los que se van a conectar. Así que vamos a dar unos minutos para que se conecten ahí. Déjame poner aquí una adoracioncita en los que se nos van conectando las personas. Bendiciones a todos los que están ahí. En unos minutos arrancamos. Vamos a esperar que se conecten la gente ahí, que se vayan conectando. Bendiciones a todos. Bendiciones. Muchísimas bendiciones a todos ahí, que los que se están conectando en este hermoso tiempo. Bendigo sus vidas. Y hoy vamos a tener un momento glorioso. Bendiciones. Bendiciones. Angie Gómez, bendiciones. Bendiciones a todos. Hoy vamos a tener un gran tiempo con el pastor Rocha desde México. Va a ser una bendición. Así que no te vayas, no te pierdas este tiempo. Y en lo que van conectándose la gente, quiero ponerle esta pues hermosa canción de Vida Eterna Worship, que va a ser su video lyric, su lanzamiento, su video lyric va a ser pues este sábado a las 11 de la noche. Y aquí tengo pues primicia, voy a poner la canción para ir escuchándolo en lo que la gente se va conectando. Déjenme ponerlo. No sé si se escucha, si lo vas escuchando ahí. Bendiciones a todos, bendiciones. En unos minutos vamos a arrancar con este gran tiempo. Hoy tengo a un pastor desde pues México, que creo que va a ser de mucha bendición para ustedes y para mi vida, sé que sí. Aquí de fondo, no sé si escuchan. Díganme si están ahí escuchando esta canción de Vida Eterna Worship. De verdad que sé que va a ser de mucha bendición para ustedes. Este sábado a las 11 de la noche vamos a tener el lanzamiento oficial del video lyric. Así que te invito a que vayas y te inscribas. Sé que va a ser de bendición para tu vida. En unos minutos ya vamos a ponernos en contacto con el pastor Rocha desde México. Te amo, Jensi. Jensi, te amo. Pero vete. Me dijeron que está cerca de aquí. Así que pero vete en un ratito, Jensi. Así que esta canción que está sonando en el fondo es de Vida Eterna Worship. Y este sábado este sábado a las 11 de la noche vamos a tener pues la premiere del video oficial, el video lyric oficial. Así que todo el mundo debe ir a conectarse porque sé que va a ser de mucha bendición. Hoy tenemos a un gran pastor que se va a conectar en unos minutos con nosotros, el pastor Gilberto Rocha desde México. Para mí es un honor poder transmitir con él y de verdad que yo espero que no te lo pierdas. Invita a tus amigos. Mira, hay una flechita ahí. Pues compártelo para que otros lleguen y no se pierdan este hermoso tiempo que vamos a tener. Así que lo que está así, escucha ahí. Esta canción, este sábado a las 11 de la noche vamos a tener el lanzamiento oficial de video lyric. Está hermosísimo, de verdad estamos muy emocionados, así que tú no te lo puedes perder. Hoy le digo que vamos a tener, estamos esperando unos minutos ya, que el pastor Gilberto Rocha de México se conecte. No te pierdas. No te pierdas este día. Yo sé que Dios va a bendecir tu vida con la palabra que vamos a traer. Va a ser un momento, así que te pido que no te desconectes, que te quedes conectado ahí, porque sé que Dios va a bendecir. Y de fondo, para los que se están conectando ahora, Valesca, te quiero mucho, Valesca. No me has sacado los pies, Valesca. Te bendigo. A todos los que están ahí, pronto estaré en Florida, Valesca, para molestarte un poco. A todos los que están llegando ahora, esta canción
se llama Mi Alma Tiene Sed, de Vida Eterna Worship. Su lanzamiento del video lírico oficial será este sábado a las 11 de la noche, así que de verdad que sé que va a ser de bendición para tu vida, así que no te lo pierdas. Rosalind, te quiero muchísimo, también te amo muchísimo. De verdad que sí te extraño. Walina, que acaba de conectarse, le extraño muchísimo. Ahora te pido que compartas este video. Ay, gracias. Sí, te voy a escribir, Valesca, después que terminemos este live, te voy a escribir. Pronto estaré por allá. Así que te pido que compartas esta transmisión para que llegue más gente. En unos minutos vamos a tener ya al pastor Gilberto Rocha desde México. Aleluya. Estamos en el fondo con la canción. En fondito ahí. Lucenia, te bendigo. Fabio, bendiciones. Hace unos días no estamos haciendo transmisiones, pero ya iniciamos. Tenemos una agenda para toda esta semana. Vamos a también estar transmitiendo por Facebook. A partir de mañana también vamos a hacer transmisiones por Facebook, tanto por Instagram. Y queremos llevar la palabra del Señor de toda la forma posible, hasta por TikTok. Vamos a estar haciendo videos hasta por TikTok. De verdad que sí, que vamos a llevar la palabra. Vamos a llevar la palabra a todos los que la necesitan, para que todos aquellos escuchen la palabra del Señor. Este es un tiempo donde creo que es el momento de llevar la palabra, donde no nos debemos quedar callados, donde debemos predicar a Cristo a tiempo y fuera de tiempo. Bendiciones, Lucenia, Marino Álvarez, bendiciones. Compartan, le pido por favor que compartan este video. En unos minutos ya nos vamos a estar conectando con el pastor Gilberto. Aleluya, bendiciones a todos. En unos minutos ahí estamos. En unos minutos ya. Conectando. Ok, ya sí. Ok, ya ahí lo tenemos conectado. Vamos a enviarle la solicitud al pastor Gilberto. Bendiciones, pastor. ¿Cómo está? Hola, Denny, ¿cómo estás? Qué gusto verte y escucharte. Igual, para mí es un honor pues tenerlo aquí hoy a través de estas redes sociales y podernos conectar otra vez desde febrero, que teníamos que no nos podíamos ver, pero ya gracias a estos sistemas podemos poder reunirnos otra vez. Sí, pues por poco y nos quedamos atrapados allí en República Dominicana, ¿eh? Porque a la semana siguiente Sí. se vino todo este problema. Allí estuvo con Sí, nosotros bueno, en Perú Miguel Ángel, el juez Miguel Ángel Pérez, y él alcanzó a salir, me parece, no sé si sábado o domingo, y yo me quedé atrapado hasta el jueves en Lima, Perú, que ya no pude volver. Fue toda una experiencia muy emocionante. sí, porque usted sé que lo seguí cuando de repente vi que usted estaba en Perú en el Congreso, y de repente pues se tuvieron atrapados ahí. ¿Cómo cuánto tiempo ustedes estuvieron ahí en Perú? Estuvimos 4 días. Déjame, te platico rápidamente. Ujú. Nosotros, por invitación de un hermano que se llama Cristian Rosas, terminando el Congreso, íbamos a ir a Machu Picchu, ya que estábamos en Perú. Íbamos toda la familia y me presentó al dueño de los trenes que hacen el recorrido de la ciudad de Cusco a Machu Picchu. Me dijo, todo está bien. Entonces, el domingo por la tarde tomamos el vuelo de Lima a Cusco.
El plan era dormir en Cusco y al día siguiente a las 6 de la mañana tomar el tren hacia Machu Picchu. En cuanto aterrizamos en Cusco, lo primero que vimos en las pantallas del aeropuerto fue el discurso del presidente Vizcarra, el presidente de Perú, donde Wow. decía: acabo de anunciar el decreto de inamovilidad, nadie se mueve, se cierran aeropuertos, se cierra el país, se cierra todo. Los extranjeros Wow. tienen 24 horas para salir del país. Wow. Entonces, lo que hicimos fue, eh, pues, nos quisimos quedar a dormir en el aeropuerto para volver al día siguiente. No nos dejaron porque cerraron el aeropuerto y sucedió una serie de diosidencias, coincidencias de parte de Dios, porque saliendo del aeropuerto abordamos un taxi y ese taxi nos subió el precio intempestivamente. Y al principio pues empezamos a discutir con él que por qué nos subió el precio y no accedió el muchacho y entonces yo le dije a todos los que íbamos, éramos 19 personas que íbamos de la iglesia, dije: miren, Ah, vamos a salirnos a la calle fuera del estacionamiento y tomamos ahí un taxi. Y pasa una camioneta, nos arreglamos con él en un minuto, nos subimos y resultó que era cristiano, era un hermano en Cristo. wow. Y Wow. entonces acordé con él que a las 3 de la mañana nos recogía y gracias a Dios que nos recogió porque en ese momento se cerró el servicio de taxis de transporte público, no había manera de moverse de ahí. Pero Wow. este muchacho nos consiguió los carros para podernos regresar de los hoteles donde estábamos al aeropuerto. Y gracias a Dios al día siguiente llegamos a las 3:30 al aeropuerto, 11 de la mañana conseguimos el vuelo para viajar a Lima, llegamos a Lima a las 12, pero era tanta gente que estaba en el aeropuerto de Lima, pero tanta gente, era un verdadero desastre y ya no pudimos salir de Lima. No alcanzamos, yo creo que para la línea de Aeroméxico y volver a la Ciudad de México había más de 200 personas en lista de espera, más los que iban a volar. Ujú. Obviamente nos quedamos todos y ahí fue donde yo vi cómo Dios nos dejó con un propósito, porque inmediatamente que cerraron el vuelo, pues a mí se me ocurrió grabar un video simplemente para comunicar a la gente de la iglesia que nos habíamos quedado atrapados. Lo que yo no pensé, Denny, perdón, es que el video se iba a viralizar y en Wow. poco menos de 5 horas ya tenía más de 250,000 vistas. Sí, fue algo que se 200. extendió. Wow. Sí, sí, sí. O sea, Wow. yo no me imaginaba el alcance que iba a tener eso, ni que se iba a estar compartiendo por todos lados. Nos consiguieron un lugar para hospedarnos en una escuela bíblica porque cerraron hoteles, cerraron todo. O sea, no había, aunque tuvieras dinero para pagar un hotel, no tenías a dónde irte. Entonces, Wow. el, finalmente nos consiguen una escuela bíblica, ahí nos hospedamos y que sería como a las 7 de la noche me llamaron de uno de los principales noticieros de México para decirme: oye, vimos tu video, ¿nos puedes conceder una entrevista? Yo concedí la entrevista. En la entrevista me preguntaron: ¿y qué les dice la embajada? Y déjeme decirles a ti y a todo tu público que ese día, por ser festivo en México, día feriado, Ujú. no México cerró todas sus actividades y la Embajada de México en Perú, por lo mismo, también estaba cerrada. Y mi Tremendo. respuesta en la entrevista fue: pues no nos han dicho nada porque cerraron por ser día feriado. Y me dicen: ¿cómo que no les han dicho nada? Pues no, ¿qué quiere que le diga? Simplemente está cerrada la embajada. Bueno, a las 11 de la noche me llaman de la embajada Wow. y me dice: pues aquí hablamos para ponernos a sus órdenes, nos registramos en una lista de protección a mexicanos en el extranjero, eh, y así estuvimos en esos días. El miércoles recibimos un correo electrónico en la cuenta de mi hijo mayor, y donde dice que el jueves nos presentemos en la embajada y que vamos a regresar a México en un vuelo humanitario. Wow. Pues ahí vamos todos a la embajada y de los 19 solamente 9 tenían oportunidad de irse, los otros 10 no. Entre esos estábamos mi esposa, mis hijas y yo. Wow. Mi hijo mayor sí estaba. Y hablé yo con la empleada de la embajada y me dijo: no, ustedes no pueden ir. Le dije: mira,
danos oportunidad de subirnos al autobús, ir al aeropuerto con ustedes. Mucha gente viene de Cusco y no hay vuelos de Cusco a Lima. Si por alguna razón no cabemos en el avión, ni modo, lo entenderé y me regreso al lugar donde estaba hospedado. Pero ¿y qué tal si se van los lugares vacíos? Pues es mejor que yo esté ahí y no que me hablen por teléfono, ya no voy a llegar. Exacto. Pero la chica no quiso, se puso en un plan muy pesado y nosotros pedimos apoyo a un hermano que nos había llevado a la embajada. Oye, llévanos al Al aeropuerto. aeropuerto. Y eso fue una escena como de película de suspenso, porque íbamos Imagino. todos, 10 personas amontonadas en una pequeña minivan, que además traía un tanque de gas en lugar de combustible, entonces no tenía maletero, y las Ay, maletas encima de la gente, fue todo un show, y nos van parando en todos los retenes militares. ¿Y ustedes para qué van? Pues yo le decía, voy a llevar al aeropuerto a estas personas a un vuelo humanitario. ¿Y por qué usted? Pues porque no hay transporte. ¿Y quién le dio permiso? Ahí dice, no, pues tengo un permiso de circular, pero ahorita lo hago por humanidad. Y yo llevaba el tambache de pasaportes y le dije, oiga, pues mire, no es mentira, vamos al aeropuerto y si no, vamos a perder el vuelo. Yo, Denny, nada más estaba pensando, señor, que no nos detengan, porque si nos llevan a la policía, pues ya perdimos el vuelo. ya. Y el señor permitió que de los 15 retenes que pasaran, todos nos dejaron llegar Wow, hasta el gloria a punto Dios. final. Pero ahí salió la cuestión, como le decimos los mexicanos, salió el peine. ¿Por qué la chica de la embajada no me dejó subir al autobús con mi familia? Porque una cuadra antes de subir, de llegar al aeropuerto, ella detuvo los autobuses y dejó subir a un grupo de extranjeros de China y de Estados Unidos al autobús para llevarlos al aeropuerto y completar el avión. Pero entre la oración y la presión que nuestros hermanos que estaban dentro del aeropuerto ejercieron, la empleada de la línea aérea se portó muy bien porque ella le dijo, mire, los chinos pueden ir a la embajada de China, China. los norteamericanos pueden ir a la A embajada la de Estados embajada. Unidos y que los atiendan. Aquí mi responsabilidad es atender a los mexicanos. Y como la línea aérea es mexicana, pues yo me tengo que llevar a puros mexicanos, no puedo aceptar extranjeros aquí. ¿Para qué va un chino a México? Si ellos quieren regresar, que regresen a China. Los norteamericanos, hay vuelos directos de American Airlines a Estados Unidos. Pero yo tengo que proteger a los mexicanos. Y salió por nosotros y nos metió de la calle y dijo, a ver, ¿dónde están ustedes? Ahora, déjame decirte que mientras estábamos en el aeropuerto, eh, llegaron los medios de comunicación para entrevistar y toda la gente que estaba allí en la calle, junto con nosotros, dijeron, yo siempre andaba con mi sombrerito, me decían, Sí, sí. el del sombrero que hable, porque El- ese señor es el que ha salido en todos los periódicos y en todos los noticieros. Ay. Y me dicen, no nos deje aquí. Dije, pues que no depende de mí, pero bueno, vamos a orar. Y lo puse a orar a la gente en la calle y dije, pues nos vamos a ir todos. No. Denny, nos subimos al avión todos, gracias a Dios. Wow, Pero gloria a Dios. entendí algo. Ujú. Mira, eh, gracias a Dios por ese ruido que se hizo en los medios y que se viralizó el video. Gloria a Dios. El gobierno mexicano de repente volteó los ojos a Perú y fuimos la nación, quizás no donde había más mexicanos varados en el extranjero, pero sí fue la nación que más ruido hizo. Y Imagínate. gracias a ese ruido, México comenzó a repatriar mexicanos que estaban repartidos en todo el mundo. Wow, qué Y bendición. entonces entendí para qué el Señor nos dejó ahí, pues porque si no hubiera sido por todo eso, pues posiblemente mucha gente no hubiera podido regresar. Y todavía cuando regresamos Wow, a sí. México, seguimos en un chat que se armó que se llamaba Mexicanos en el Perú y estuvimos ayudando a regresar gente. Y dije, bueno, ¿quién me iba a decir hace 2 semanas que mi labor iba a ser diplomática de estar regresando gente? Dije, no Diplo- cabe duda que los caminos del Señor muy curiosos. Wow, Si Él nos lo platicara, no lo tremendo, creeríamos. tremendo, de verdad Pero que aquí sí. andamos. De verdad. Y me gustaría, ¿y cómo está la situación actual ahora mismo en México? Está complicada porque no podemos salir a la calle salvo casos de emergencia o situaciones
No estamos en un toque de queda militar, pero la recomendación es no salir. Estamos en el pico más alto de contagios y de muertes. México Wow, tristemente tiene un porcentaje del 11% de muertes por COVID, wow. mientras que en el resto del mundo el promedio anda en el 5%. En México andamos en Sí, el 11%. Estamos muy alto, al doble del resto de la gente. Es decir, de cada 100 personas, 11 seguro se van a morir. Eso es terrible, ¿no? Porque es como jugar a la lotería y claro. dices, ¿a quién le va a tocar? Eh, la población más vulnerable es ahorita la gente, digamos que de colonias populares de menores ingresos, por una razón. Un gobernador de aquí de México, de una de las provincias que es el estado de Puebla, cuando empezó la pandemia dijo, los pobres no tienen por qué preocuparse porque esta es una enfermedad de ricos. Y entonces la gente, Oh, muy México bien. tiene un 60% de gente de nivel económico de clase media para abajo, o mejor dicho, de clase baja, que no alcanza los niveles mínimos de servicios, de salud, de educación, y así están clasificados aquí en México. Y esa gente no se cuidó, fue la gente que dijo, el virus es un mito, es una mentira, no existe, no pasa nada. Hoy por hoy, por ejemplo, la casa de ustedes está en el Estado de México. El Estado de Ujú. México es uno de los estados más contagiados. Y dentro del Estado de México, nosotros vivimos en el municipio de Naucalpan. El municipio de Naucalpan es el municipio con más contagios. Y Wow. a escasos 5 kilómetros de aquí está una colonia que se llama Huertas. Es una colonia popular de casas de cartón y de mucha pobreza. Esa colonia es la número 1 en México en contagios. O sea, realmente la situación es grave. Nosotros lo que estamos haciendo es transmitir en la iglesia, igual que ustedes. Eh, Exacto. yo, yo el domingo sí voy, pero vamos un grupo de 10 personas. Entre ellos va mi hijo conmigo y tenemos 2 chicos con la alabanza, 3 camarógrafos, él y otro chico que le ayuda con la moderación y la interpretación de las señas. Y somos los que estamos ahí y el auditorio es muy grande, entonces yo creo que nos encontramos como a 20 metros de distancia unos de otros. O sea, realmente sí hemos cuidado mucho no tener contacto unos con otros, pero eso ha sido la manera de trabajar. El gobierno anunció que podríamos regresar a reuniones presenciales, yo creo que para 21 o 28 de junio, pero son tantas las restricciones que decidimos los pastores, por lo menos los del movimiento que nosotros representamos, no regresar a esa fecha, por varios motivos. Uno, porque te obligan a tener una infraestructura muy especial de sanitización, arcos para que la gente pase y le rocíes de líquido. Comprar o alquilar esos arcos es muy caro. Es muy caro. Botes de basura especiales, guantes, cubrebocas, el gel antibacterial, fumigar y sanitizar el santuario entre reunión y reunión. Reunión. No puedes tener más del 30% de la gente, etcétera, etcétera. Dijimos, realmente nos vamos a echar a cuestas una carga que no podemos llevar. Hay iglesias chiquitas, iglesias medianas, iglesias grandes, pero no importa el tamaño de la iglesia, el desembolso económico para poder abrir es muy alto. Muy alto. Y entonces tomamos la decisión, esperemos a la siguiente fase porque anunciaron como semáforos. Sí, Dijeron, ahorita igual que estamos en semáforo rojo, cuando llegamos al semáforo amarillo, pueden congregarse hasta el 60% de la gente. Y dijimos, si vamos a hacer un esfuerzo, vámonos al siguiente semáforo. No tiene caso. Además, no puedes tener niños, no puedes aceptar gente de la tercera edad. O sea, son muchas restricciones. Y dices, ¿cómo voy a hacerle para seleccionar qué personas sí vienen a la iglesia y qué personas no, no? no. Tener que devolverla después que están ahí. No, usted no puede entrar a la iglesia. Después que hicieron un esfuerzo de llegar ahí, es caótico. Es Y, caótico. y tomarle la temperatura a todos. Pero algo bonito que hicimos, Denny, Ujú. es que emprendimos una campaña que se llama México Ayuda a México. México Y ayuda. como la Ujú. iglesia se llama Calacuaya, pusimos México Ayuda a México, Calacuaya Ayuda a Calacuaya. Calacuaya. ¿En qué consiste esto? Le dijimos a la gente,
tráenos una despensa para donar o lo que esté a tu alcance, 1 kilo de arroz, 1 kilo de frijol, 1 litro de aceite, y nosotros armamos despensas para una familia de 4 personas para todo un mes, porque mucha gente quedó sin empleo o Sin sin empleo. ingresos. Wow. Entonces lo que hicimos fue, tú llegas con tu automóvil, te paras en un punto especial del centro cristiano, nosotros o un personal voluntario abre la cajuela o el portaequipaje de tu carro, saca la despensa, oramos por ti sin que tú te bajes de tu carro, te, te vas, desinfectamos todo con el agua con cloro que nos dijeron, armamos la despensa y después entregamos la despensa a quien tenga necesidad. Wow. Y pusimos como una organización, en primer lugar, Hermanos en Cristo, y en segundo lugar, la gente en general. Entonces, haz de cuenta que aquí hay 3 municipios principales: Atizapán, Naucalpan y Tlanepantla. Primero, gente de Atizapán de Calacuaya, Tlanepantla de Calacuaya y Naucalpan de Calacuaya, congregantes nuestros. Ya que llenamos o que fuimos satisfaciendo la necesidad de ellos, ahora sí, vámonos con la gente que no es cristiana Que no es y a cristiano. ellos les empezamos a entregar también las despensas. Nuestra meta es entregar 1,000 despensas para bendecir a 1,000 familias. Wow. Wow. Tremendo, tremendo. Sí, tenía alguna pregunta, pero creo que ya hemos ido haciendo alguna. Pero una bien importante que quería decir, ¿qué debería hacer la iglesia para fortalecerse en este tiempo? Pues obviamente yo creo que las redes sociales nos ayudan bastante. Mira, Denny, no sé cómo será el ambiente en República Dominicana o en Estados Unidos, pero nosotros aquí en México tenemos una situación muy donde la gente tiene mucho miedo porque también han abundado los mensajes de el anticristo y que si es la plaga del Sí, apocalipsis, sí, sí. etcétera, etcétera. Entonces, una cosa muy importante, los pastores tenemos que hablar la verdad. Si tú te metes a una hemeroteca y ahora con internet te puedes meter a la que tú quieras Ujú. y buscas los periódicos de octubre del año 1918, hace 102 años, te Ok, das cuenta, octubre de 1918, y 1918. búsquenlo tú y la gente que te sigue, Sí. y se van a dar cuenta que lo que dice el libro de Eclesiastés en el capítulo 3, versículo 15, que todo lo que está ocurriendo hoy ya ocurrió en el pasado. Me gusta mucho la NTV que dice que los sucesos del presente ya ocurrieron en el Del pasado pasado. y lo que está por venir ya ocurrió alguna vez. Wow. Entonces, ustedes ven las noticias, los encabezados de los periódicos y ve periódicos de Ecuador, periódicos de España, periódicos de Estados Unidos, periódicos de México, periódicos de Argentina, y te das cuenta que son exactamente los mismos periódicos, las mismas noticias. Lo único que cambia es la fecha. La fecha, wow. Ver las fotografías, la gente con su cubrebocas, los médicos, obviamente no existían los trajes de astronauta de plástico que ahora existen, pero traían sus trajes así de cabeza hasta los pies completamente protegidos. Eh, la cantidad de camas en los hospitales, los lugares en los cementerios, o sea, exactamente lo mismo. Más de 30 millones de muertos dejó la pandemia de la gripe española en 1918. Wow. El contexto de esa población y de la iglesia evangélica era la Primera Guerra Mundial. Entonces las cosas en Europa estaban muy complicadas y la gente de aquel entonces también pensaba en el apocalipsis. Entonces la gente se dejaba llevar por el miedo. Ahora, ocurrió dos fenómenos. Uno, los grupos religiosos que parten del catolicismo, ellos iban a los templos y como acostumbran besar objetos santos, imágenes, etcétera, el contagio fue espantoso, porque entonces Wow. compartían hasta la saliva, la La estar salida. tocando.
Los judíos que observaban las leyes de Levítico, y las leyes de Levítico uno las entiende en situaciones así, por ejemplo, cuando habla de los leprosos o la gente que tiene algún tipo de flujo corporal, que a veces uno pensaría fuera de contexto, son leyes muy crueles, porque ¿por qué tengo que separar a una persona enferma y mandarla lejos de todos? Y uno entiende ahora, pues Ujú. porque es la sana distancia que ahora nos están diciendo. La mejor forma de protegerse es separar a los enfermos de los sanos y guardar una sana distancia entre todos. Los judíos regularmente que se protegían de esa manera, pues no se enfermaban. ¿Por qué los perseguía el mundo? Porque decía, estos tienen un pacto con el diablo. Diablo. ¿Por qué a ellos no les pasa nada? ¿Por qué ellos no se contagian? También. Pues simple y sencillamente porque estaban siguiendo los principios del libro de Levítico. Exacto. Ahora, eh, esa población fue la que salvó al mundo y fue la que de alguna manera paró la pandemia, y cuando el mundo entendió la importancia de la sana distancia, fue que se logró detener. Ahora, eh, tenemos dos, yo creo que aquí tenemos dos cosas que tenemos que tomar en cuenta. Eh, por un lado, toda la población judía en ese momento nos dio una lección de comportamiento, de cómo actuar, de cómo comportarse, pero la cuestión es que eh, cuando la gente creyó que había pasado lo peor de la pandemia, volvieron a la vida normal. Exacto. Y entonces vino la segunda oleada. La segunda oleada. En la segunda oleada, esto es un dato muy interesante, vinieron el 70% de las muertes. Wow. 70% de Sí, las muertes. O sea, fue una cosa terrible. wow. Eh, ¿Qué O sea, tenemos que hacer? Ajá, sí, que sí. eso casi se triplicó, literalmente, la cantidad de muertes. Exacto. Wow. Y hay que tomar en cuenta que hubo más de 30 millones de muertos con la gripe española. O sea, los que llevamos ahorita con el COVID realmente es un número muy bajo si tomamos en cuenta los que hubo en esa epidemia de aquel entonces. Déjame limpiar aquí la cámara porque parece que No, sí, así se está mejor. muchísimo mejor. Entonces, Muchísimo mejor. el punto aquí que nosotros tenemos que aprender de la historia. Yo admiro mucho a un predicador guatemalteco que se llama Samuel Berberian. No sé si tú lo conozcas. Él es un hombre ya mayor, pero él tiene un dicho que me gusta mucho. Dice, no hay que ser profeta para entender el futuro. Basta con mirar el pasado. Y cuando uno mira lo que ocurrió en el pasado, en todas las epidemias que han precedido en la humanidad, desde que se tienen registros históricos, te das cuenta que el comportamiento de la humanidad es muy parecido. Me parece exacto. Ahora, yo veo que ahora a los cristianos nos está faltando sabiduría, porque pues muchos piensan que esto es un ataque contra la iglesia y que por eso no nos podemos reunir. No, no es un ataque contra la iglesia. Ha habido epidemias en el siglo XIX, ha habido epidemias en el siglo XVIII y en el siglo XVII, y si ves la historia, prácticamente cada 100 años hay un ciclo epidémico que ha pegado a la humanidad. A Exacto. nosotros nos tocó ahora vivir esto, pero tan fuerte fue que no solamente cerramos iglesias, cerraron escuelas, universidades, Exacto. cines, teatros, eventos deportivos. Prácticamente la economía se paró. Ustedes ahí en República Dominicana que viven del turismo y de los cruceros, Todo eso, todo se paró. O sea, no hay a quien atribuir o decir este segmento sí salió beneficiado o este no. o esto no. Quizás el segmento más beneficiado ahorita son los de redes sociales y ese tipo de empresas que son los que han crecido y se han multiplicado. Claro, sí, Pero mucho. los demás, pues los demás estamos parados. Entonces, yo creo que a la iglesia nos falta sabiduría porque a veces vemos todo desde una isóptica o un lente muy apocalíptico Muy y, apocalíptico, sí. y todo lo satanizamos, todos decimos que viene en contra de la iglesia.
A todo le vemos cara del 666, a todo le vemos la cara del anticristo, No, pero realmente, es que estamos acostumbrados, porque la iglesia de estos tiempos es muy víctima. Siempre hay acusaciones. Bueno, en República Dominicana, no sé qué tanto en México, pero en República hay muchos mensajes de muchos predicadores que solo hablan de ese estado de víctima, de que y se ha alimentado ese estado de víctima. Entonces la iglesia siempre está buscando o sintiéndose víctima y que en contra de la iglesia, que para callar lo que están, y quizás, y muchas cosas que entiendo que ciertamente también hay un poco de paranoia. hay un poco de, o mucho de paranoia. Y luego con las redes sociales que te das cuenta que diario te llegan 10, 20 mensajes y que la gente manda de un lado para otro, Sin todos con filtro, algún toque sin de eso. filtro. Sí, sí, la gente no discierne, ¿no? Así es, así es. Yo creo que ahora es más fácil hacer un fake news, te grabas y dices alguna tontería y entonces la gente lo pasa, lo viraliza y al rato todo el mundo se lo cree. Y creo que los cristianos pues tenemos que ser más sabios, más inteligentes, discernir más, investigar la fuente y los orígenes de las noticias. Creo que ese es un punto que a la iglesia el día de hoy nos falta. No sé cómo veas tú las cosas ahí en República, a ver, platícame tú. No, no, bueno, yo estoy aquí en Estados Unidos, pero sí sé que la República Dominicana, con grandes amigos que tengo y he podido compartir, está todo el asunto de víctima y de sentirse que es contra de la iglesia cuando uno está observando que esto es eh, pues global. Sí, de repente, sí lo que me molesta y quizás las cosas, el mal manejo de los gobiernos y todo, porque muchos gobiernos lo que han sacado buena partida económica, lo que pasa en República Dominicana con las noticias, donde los políticos han sacado una gran partida poniendo los precios mucho más altos, aún uno sabiendo a cómo lo están comprando. Y de repente, pues eso sí sé que altera mucho, pues la gente, la iglesia, diciendo esto es simplemente algo para tomar partida. Pero sí creo que es importante pues mirar el pasado y la palabra nos enseña que el sabio mira el peligro y se esconde, más el impío, el necio no, al contrario, se expone. Entonces, es sabio y entendido en momento determinado que nuestra posición es primero predicar a Cristo, pero ser sabio y no estar exponiéndonos innecesariamente. Porque gracias al Señor, en contra, vamos a decir, de la diferencia entre 1918 es que Dios nos ha dado la oportunidad de tener redes sociales y tener un contacto virtual tan cerca con otra persona al instante que nos permite hacer reuniones masivas y practicar acerca de un tema. Y yo creo que también tenemos que entender que tenemos que aprovechar esta gracia y favor que de este siglo que nos está permitiendo y ser un poco paranoico. Yo sí, cuando pusieron todo eso, nosotros también como iglesia hemos estado pensando el no acudir al desespero, a simplemente abrir, porque puede traer más problema que bendición, que bendición. Qué bendición. Y una de las cosas que quería hablar era que, con usted es que la iglesia por mucho tiempo ha hablado de crisis. En sus mensajes habla mucho a veces de pasar las crisis, los problemas, pero ahora estamos en una crisis global y es importante que todos esos que quizás hemos aprendido cómo el pueblo de Dios en el desierto, las cosas que hicieron más de no ser agradecido, de no ver la provisión de Dios, sino de quejarse, de solamente querer más, porque de repente querer más y querer a veces estar en una situación peor que quizás en la que estaban o la que están pasando. Creo que es algo en lo cual la iglesia en este tiempo no puede repetir, tiene que ser agradecido de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios está haciendo en sus vidas. No sé qué usted piensa Así sobre las es. crisis. Y yo creo que las crisis son un tiempo de oportunidad también. Y Exacto. aunque ahora se vino una crisis que nos obligó no solamente a las iglesias, como dijimos, a muchos sectores de la economía a cerrar, pero viéndolo especialmente para la iglesia, pues gracias a Dios que tuvimos el acceso a las redes sociales.
redes sociales, que también hay que decirlo de paso, muchos pastores, amigos y colegas nuestros, hace un año satanizaban y decían que esto era del Hablaban diablo, ¿no? terrible, terrible. Así es. Exacto. Ah, toda esa Entonces, prédica decía que las redes sociales eran el diablo, literalmente. sí, y muchos, pues ahora tuvieron que echar marcha atrás en su teología particular y echar mano de las redes sociales que ellos decían que eran del diablo, y ahora se convirtieron en la en la gran Herramienta. herramienta para Dios. Wow. Y algo que nosotros hemos visto en medio de esta crisis es la oportunidad de predicarle a gente que nunca antes le hubiéramos podido predicar. Ujú. Yo no sé qué está pasando allá, pero mira, el primer domingo, el domingo que nos tocó, creo que fue el domingo 22 de marzo, que nos tocó predicar con el auditorio cerrado, vacío, sin Va a gente. ser, ay, terrible. La impresión fue muy fea, o sea, así que el corazón se te hace así como que se te estruja completamente. Ay, Pero cuando yo estaba dando el mensaje, yo escuché claramente la voz del Espíritu que me dijo, haz el llamado. Y hace- sinceramente yo me sentí, y lo que debo confesar, me sentí ridículo. O sea, haciendo el llamado, solamente hay una cámara enfrente de mí, y quién me va a estar viendo del otro lado que acepte a Cristo. O sea, ves, cuando tienes la iglesia llena, batallas para que uno se ponga de pie. Y exacto. bueno, dije, pues voy a hacer el llamado. Realmente no puedes esperar tiempo a que la gente se ponga de pie. Sí, Simplemente haces el llamado, comienzas a orar. ¿Y cuál va siendo la sorpresa mía? Y que me dio, o me dejó ver que el Espíritu Santo tenía razón. Cuando nos escribe una persona inmediatamente terminando el mensaje, diciendo, Pastor, hoy fue la primera vez que me conecté y recibí a Cristo Jesús en mi wow. corazón. Y dije, "Guau". Pues la verdad es que eso a mí no se me hubiera ocurrido, yo no lo hubiera hecho porque yo hubiera pensado. Fue simplemente una instrucción en ese momento el Señor pone en el corazón y que sí, confieso, cuando tú lo haces, hasta te sientes raro, ¿no? Claro, raro. Pero Dios no se equivoca. Yo no sé. No olvide, yo estaba analizando que en marzo, cuando iniciamos todo lo de la transmisión, pues recibimos, yo particularmente había recibido más personas que se habían convertido y aceptado a Jesús, que algunos están en un discipulado virtual, que habían recibido a Jesús en su corazón más de lo que me había ganado en diciembre, enero, febrero, solo en marzo, o sea, porque hay Wow. gente que nunca iban a ir a una iglesia, que nunca se iban a sentar en la iglesia, pero sí iba a haber un live, o sea, iba a abrir el celular, como hay gente conectada ahora, iba a escuchar una palabra y iba a recibir a Jesús. Y es impresionante, sí, en un live, me acuerdo, en un live que fue bien, bien fuerte, más de 50 personas en ese solo live recibieron a Jesús, que fueron de los primeros. Y eso fue algo impresionante, saber que a través de las redes sociales la gente iba a aceptar a Jesús, la gente iba a confesar a Cristo. Y el trabajo no se ha limitado. Yo hablaba con un amigo, pastor, bueno, estuvo en la cumbre, Melvin Monero, no sé si se acuerda de él. Él me decía, yo necesito vacaciones de esta cuarentena, porque he trabajado tanto en reuniones, en actividades, en mensajes, en prédica, que necesito vacaciones después de esta cuarentena, porque he trabajado como nunca. Porque normalmente uno no hace reuniones, antes no hacía reuniones virtuales, lo que hacía era, iba a los lugares, planificaba, pero ahora como hay reuniones virtuales, pues ahora la gente pues se reúne más, quiere invertir mejor su tiempo y en un día normal uno tiene 4 o 5 reuniones por Zoom o por cualquier otra actividad y literalmente está trabajando más de lo que trabajábamos antes. Mensajes, prédica, nos conectamos con el mundo. Tengo la próxima semana vamos a estar de Holanda, o sea, de Europa. Aquí voy a tener a las 5, allá van a ser las 10 de la noche. O sea, hemos tocado naciones completas a través de redes sociales, simple, simple. Y el trabajo no se ha detenido. Y eso es importante entender.
Sí, y algo también que yo creo que Dios permitió que sucediera y sucedió en México y con otros países de América Latina, es la unidad en la oración. Wow. Porque, por ejemplo, aquí en México era muy complicado que tú reunieras un grupo de pastores para orar. Yo, por ejemplo, tenía hasta antes de la cuarentena un jueves del mes, creo que el primer jueves de cada mes, un día de oración con pastores. Y qué batalla para que lograran venir siquiera 20 pastores. Wow. Ahora te convocan y como tú dices, vas de reunión en reunión y te hacen un llamado para un grupo de pastores y te llama la atención que se reúnan 80, 100 de Wow. diferentes partes del país y al otro día te llaman para otro grupo. No puedo- Esa unidad de oración de pastores de todos los estilos de iglesia, de todas las denominaciones, de aquí no importa si tú eres de la denominación A o B o C o D, ahora es una unidad en oración. Creo que esto fue un mover del Espíritu Santo para unificar a su iglesia y que veamos las cosas importantes y no las superficiales Así es. que a veces nos separan, ¿no? Porque si tú cantas con música moderna, con batería o con piano y con órgano de los antiguos, entonces ya nos llevamos bien. No, ahorita es hacer a un lado esas pequeñas diferencias y ver qué es lo esencial que nos permite estar en unidad. Y eso ha sido tan bonito. Y a lo largo de la semana, pues por lo menos participo en 3 o 4 reuniones de oración con pastores de todos Wow. los estilos. Digo, Señor, qué bonito. Y yo creo que esto fue un resultado bueno de la pandemia. Si no hubiera ocurrido la pandemia, posiblemente hay gente que jamás me hubiera sentado yo a orar con ellos. Con ellos, así es. Así. O sea, sabes que tenemos aquí en Instagram solo tenemos 1 hora y ya casi se nos va a cumplir esta hora. Pero antes de tenemos todavía unos minutos más. Pero me gustaría que usted le pudiera, ¿qué usted le soltaría o qué clave deberían tener el cristiano en este tiempo? ¿Cuál debería ser su acción en este tiempo? Que la- Yo creo que los cristianos, número uno, tenemos que estar listos para ayudar a la gente que necesita ayuda. Me Ujú. imagino que allá en República Dominicana, la gente que depende del turismo, que es mucha, ahorita está pasando por una gran crisis. Así es. Y yo creo que la iglesia tenemos que estar listos para ayudar, para bendecir, para traer el mensaje de esperanza y el mensaje de fe. Yo sí creo que algún día Jesús va a venir, eso lo dice la Biblia, pero no creo que sea el mensaje central que debamos dar. Me pongo a pensar, eh, ¿qué tal si estamos como la iglesia de 1918 y a lo mejor el año que entra o en 2 años vamos a tener el recuerdo? ¿Te acuerdas cuando duramos tantos meses confinados a nuestras casas y la gente o los cristianos que hubieran predicado, Cristo viene y este es el fin y el apocalipsis y esto y lo otro y aquello? Y cuando pase ese tiempo, vamos a hacer el hazmerreír de toda esa gente. Bueno, si ustedes cristianos son mentirosos, fanáticos, locos, porque dicen cosas que no son ciertas. Yo creo que nuestro punto, basados en que Jesús dijo, nadie sabe el día ni la hora, creo que el mensaje que menos debemos dar es sobre la segunda venida. ¿Qué mensaje tenemos que dar? Un mensaje de esperanza, el mensaje de amor de Cristo para nosotros. Tenemos que tener la misericordia en nuestras manos para ayudar al que tiene necesidad. Y obviamente también tenemos que dar el mensaje de estar sujetos a las autoridades y no actuar en rebeldía, porque también me he dado cuenta que hay un sector o una corriente de la iglesia que está llamando a la rebeldía contra las autoridades, tratando de demostrar que a nosotros no nos pasa nada por ser cristianos y que tenemos la protección de Dios. No, yo creo que nosotros tenemos que dar un buen testimonio de que sabemos sujetarnos, de que sabemos obedecer y que sabemos cuidarnos y también tenemos que ser prudentes. Yo aquí en México he visto algunos hermanos pastores, algunos yo los conocía, otros no los conocía personalmente, pero imagínate, un movimiento eclesial de México, por lo menos en el último mes, ha perdido 10 pastores que se han contagiado Wow. y han muerto. Entonces, eso te deja ver que esto no es un juego y que la iglesia tiene que ser
prudente y la iglesia tiene que dar testimonio de que nos sabemos cuidar y que sabemos actuar de acuerdo a las circunstancias. Wow, interesante. O sea, sabiduría, sobre todo. Ser sabios. Ser sabios. Sí, Ser sí, sí. sabios. Sí, yo creo que no jugarle al superhéroe, o sea, no decir, soy cristiano, puedo hacer lo que se me antoje, porque entonces sí podríamos meternos en graves problemas. Y obviamente yo creo que la iglesia podemos ayudar si tomamos las precauciones debidas, si sabemos eh, seguir las instrucciones que se nos están dando por parte de las autoridades, que yo creo que lo que nos está pidiendo la autoridad simplemente es por protección de todos. De todos. Y no pensar en teorías de conspiración y cosas por el estilo. Yo creo que eso lo tenemos que hacer a un lado. ¿Sabe, pastor, sí. ¿Sabe, pastor, que estaba pensando y meditando en la palabra? Y una de las cosas que me llamó la atención, que el Espíritu me trajo, fue la paciencia. La paciencia, yo siempre la había tenido y cuando busqué, la tenía como el sinónimo muy parecido a la espera, pero haciendo una investigación más profunda sobre la paciencia, buscando en un diccionario más exacto, me di cuenta que la paciencia no tenía que ver nada con la espera, sino que la paciencia es la, es el nivel de soporte que tenemos en medio de la situación. Es soportar, como la definición que había encontrado, es soportar las tempestades o los problemas, saber soportarlos hasta que se acaben. Entonces entendí que la paciencia no era solamente esperar. Sí, por eso la palabra dice que, pues que Abraham esperó con paciencia y alcanzó la promesa. Ahí entonces entendí que la iglesia en este tiempo necesita esa paciencia, que es soportar quizás las adversidades, soportar los problemas, soportar momentos difíciles que lo estamos viendo y la palabra nos enseña. Y oye, para que estén, como dice, para que estén confiados, en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. O sea, sí vamos a tener aflicciones, pero tenemos que tener esa paciencia para soportar, para seguir aferrados a Cristo Jesús. Y creo que es algo que ahora mismo los cristianos, cada uno de nosotros debemos entender, que Dios va a seguir siendo fiel, Dios sigue siendo Dios. Y nosotros solo tenemos que estar tranquilos y esperar y saber entender que tenemos que esto es temporal y soportar quizás un poquito el no salir de la casa, soportar tal vez no darse todos los placeres que nos daban antes, con ir a comer, quizás uno, que de verdad que a veces pienso en unos taquitos al pastor ahí de la calle, ahí en México, de verdad que estoy... Cuando fui, Wendy y su hermano me llevaron ahí a una plaza y unos tacos al pastor que mi vida se transformó a partir de esos tacos al pastor. Quizá queremos, no sé, salir, darnos ciertos placeres que nos dábamos antes, pero yo creo que lo que ahora nos toca es ser pacientes, ser sabios, ser prudentes y nada, y sabemos que Dios es fiel, Dios va a seguir siendo fiel. Amén. Y yo creo que entender que los problemas son una oportunidad para que se manifieste el poder de Dios. O sea, cuando vemos en la Biblia Amén. los milagros, regularmente detrás de esos milagros había retos, había problemas, había desafíos. Y a veces uno dice, wow, cómo se manifestaba la gloria de Dios aquí o allá. Pero veamos, cuando Cristo Jesús le dio de comer a la multitud y multiplicó los panes y multiplicó los peces, fue porque había una multitud hambrienta que tenía varios días sin comer y Wow. que además no tenían de dónde sacar comida. Y cuando Jesús calmó la tempestad es porque había una lluvia que hizo perder la esperanza a los discípulos y pensaron que iban a morir ahogados en Galilea. Wow. Pero en medio de esas crisis es que la gloria de Dios se manifiesta. Y cuando Elías hizo cada uno de los milagros es porque había un problema fenomenal alrededor de él. Y yo creo que, como dice la canción de Marcos Vidal, a veces estamos esperando el Dios de Elías y a lo mejor el Señor dice, bueno, ¿y dónde están los Elías? Porque ahorita estamos viendo en medio de una situación en donde bien podríamos ser nosotros el instrumento para que ese Dios todopoderoso se Amén. manifieste, Amén. pero a veces nos da miedo, ¿no? Y decimos, no,
Y como tú lo decías bien hace rato, nos ponemos en posición de víctima y entonces decimos, es que me están atacando, en lugar de decirle, Dios, pues yo no sé qué vas a hacer, pero aquí estamos en medio de una crisis, es tu terreno, es tu oportunidad, es para que tu gloria se manifieste. Amén. Pastor, le voy a pedir que ore por todos los que están ahí conectados, ore por ellos y para que Dios sea guardándolo, dándole esa sabiduría y esa prudencia para entender que aunque los tiempos son malos, Dios sigue siendo Dios y fiel. Amén. Pues Señor, yo te doy gracias por este tiempo con Denny y por cada una de las personas también que se ha conectado a lo largo de esta hora y por nosotros mismos. Dios, que podamos ser sabios. Estamos viviendo en un momento histórico, un momento que cambiará muchas cosas de la forma en que regularmente vivimos. Y tú nos has dado el privilegio de vivir en ello. ¿Cuántas veces hemos leído en los libros de historia situaciones que ocurrieron y que marcaron al mundo de alguna manera? Hoy Dios nos da la oportunidad de ser parte de esa historia, de lo que está ocurriendo, hechos que están cambiando y que podamos ser sabios. Y como decía mi hermano Denny, que podamos ser pacientes, que podamos esperar lo que tú vas a hacer y veamos y seamos nosotros los instrumentos. Y yo pongo cada uno de mis hermanos en tu presencia, en tus manos, Dios, que podamos ser instrumentos para que tu gloria, para que tu poder, para que toda tu grandeza se manifieste de una manera espectacular. Gracias por lo que vas a hacer. Dios, nos ponemos en tus manos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 También quiero anunciarles que el próximo jueves, o sea, en una semana, literalmente 8 días, vamos a tener un encuentro maravilloso acerca de la homosexualidad. Vamos a hablar sobre el tema de la homosexualidad. Va a estar el pastor, también van a estar algunas personas. Pastor, diga quiénes van a estar en esta hermosa, que nos van a acompañar también en este hermoso encuentro para hablar este tema tan importante. Bueno, ya nos confirmó Daniel Villalobos de Costa Rica. Él es una persona que tiene un testimonio extraordinario. Yo creo que él va a ser de mucha bendición lo que va a compartir. Y el hermano Everardo Martínez, él es un psicólogo que está en México, en la ciudad de Guadalajara, y que se ha especializado en ayudar a personas que padecen de determinados problemas en el área sexual, y creo que también va a ser de mucha bendición y edificación. Eso lo vamos a hacer vía Zoom, ¿no? Y sí, vía Zoom. Exacto, Ajá. va a ser vía Zoom, lo vamos a retransmitir por Facebook también, pero todo aquel que quiera estar en el Zoom ahí, que después va a haber el momento de preguntas y va a poder tener esa oportunidad, pues escríbanos mañana, con Dios mediante, entre mañana y el sábado, estaremos tirando la publicidad y todo el link para que la persona vaya inscribiéndose. Tienen que inscribirse. Así, gente, amigos que necesitan hablar de este tema o quieren aprender sobre este tema, pues el próximo jueves, conéctense, que va a ser de mucha bendición y sé que va a traer luz en medio de toda esta confusión. Sabe, pastor, que ya se me está acabando, pero quiero hablar. Hace unos días, no sé si usted supo, un cantante joven, muy popular, pues se declaró cristiano, se declaró homosexual, y eso ha creado un revuelo en la iglesia cristiana latinoamericana, y creo que muchas personas no han escrito. Entonces queremos traer luz con gente que tiene experiencia, que sabe del tema, que ha estado luchando en contra de toda esta ideología. Así que el jueves vamos a estar ahí. Así que escríbanos directo y espere la publicidad para poderse inscribir, o lo puede ver por Facebook. Pastor, perfecto. Muchísimas pues gracias. Sí, gracias por todo. Dios me lo bendiga grandemente. Bendigo su casa, su familia, y que sobre todo Dios me lo guarde, me lo proteja y lo cubra, y que siga haciendo ese trabajo tan maravilloso que está haciendo allá en México. Bendiciones. Gracias, Denny. Igualmente, saludos a tu mamá, a la iglesia, a tus hermanos. Gracias, gracias. Igual a todos. Gracias. Allá. Igual a todos. Pues, Shalom. nos vemos el Shalom. jueves. Nos vemos el shalom. Amén. Nos vemos el jueves. Gracias. Amén. Sí, gracias a usted por todo. Gracias. Yo creo que estamos ya a unos segundos de terminar, ¿no? Dios te bendiga. Sí. Bendiciones. Y saludos. Okay. Gracias. Saludos.
Bendiciones a todos. Nos vemos el jueves. Dios le bendiga más. Andrew Corporán, te quiero muchísimo. Nos vemos. Mañana vamos a estar en Facebook. Mañana vamos a estar en Facebook. Así que bendiciones a todos y gracias por conectarse.